trabajo práctico que tenemos. Ya se ha habilitado en el Classroom la plataforma para que ustedes puedan subir al Classroom precisamente hasta el día miércoles a la medianoche. Luego el día jueves, que es el día de la clase, lo van a traer acá impreso para entregármelo, para que todos podamos trabajar en el momento de la exposición. Las características y las condiciones del trabajo se explicaron acá en clase. Sin embargo, se ha hecho una breve reseña tanto en el grupo de WhatsApp que tenemos como en el mismo Classroom, indicando cuáles son las características que tiene que tener el trabajo. Ya saben, yo espero que hayan avanzado en esto, pero el trabajo es sobre la incapacidad. Y una de las formas de incapacidad precisamente es la indignidad. Probablemente en el trabajo lo que tienen que hablar es de la incapacidad como una manera de introducción y de preámbulo, pero el trabajo más amplio tienen que desarrollarlo sobre la indignidad, porque la indignidad es una forma de volverse incapaz, ¿ya? Precisamente por eso, porque vamos a hablar de la incapacidad, hoy día vamos a hablar, el capítulo 5 habla sobre la capacidad para suceder. No podríamos entrar a hablar de la capacidad si no recordamos con ustedes algo que ya han visto en Derecho Civil 1, que se llama la capacidad en general. Y hay dos tipos de capacidad. En el Código Civil, ustedes no encuentran precisamente, o sea, de manera formal, pero la doctrina y la lectura nos ofrecen estos dos tipos de capacidad, un poco para hacer memoria nada más. Tenemos por un lado la capacidad jurídica o de goce y la capacidad de obrar, de ejercer o la capacidad de ejercicio. Ambas capacidades evidentemente son aptitudes que tienen las personas, pero la capacidad jurídica y la capacidad de goce es la capacidad que se adquiere con el nacimiento de las personas y nos acompaña hasta el momento de nuestra muerte. No necesitamos ahí otra condición que haber nacido con vida. De hecho, cuando pasemos a hablar de la capacidad para suceder, en el artículo 1008 que vamos a leer, vamos a encontrar precisamente eso. No necesitamos otra condición para ser herederos, para recibir una herencia, que nacer con vida. Y esta es la capacidad que se expresa a través de la capacidad jurídica. ¿Y por qué hace esta aclaración la ley? Porque ustedes saben que otra de las capacidades, la capacidad de ejercicio, la capacidad de obrar, se adquiere con la mayoría de edad. Con esta capacidad ustedes pueden tomar actos de disposición. Ustedes son libres de contratar, ustedes son libres de obligarse, ustedes son libres de adquirir préstamos, deudas, de adquirir también obligaciones y también derechos y responder por ellos. Eso se hace a través de la capacidad de obrar, pero con la capacidad jurídica básicamente solo necesitan existir en el momento que se abre una sucesión. Por ejemplo, si ha fallecido su padre y en ese momento ustedes eran seres en gestación, el momento que nazcan, apenas nazcan, ya tienen derecho a esa sucesión hereditaria. No importa que ustedes no tengan la mayoría de edad, no puedan contratar, no puedan agarrar esa herencia, por ejemplo, y alquilarla, darle en anticrético, ir a un banco porque son recién nacidos, ¿se dan cuenta? No podrían hacer eso, pero ya tienen la capacidad para recibir, tienen esa aptitud para recibir. Será otro momento legal en el que ustedes lleguen a la mayoría de edad y puedan ejercer libremente ese derecho. Mientras tanto, la legislación y el Código de Familia les va a enseñar que mientras son incapaces de obrar o de ejercer,
lo hacen a través de sus representantes legales. ¿Y quiénes son sus representantes? El padre que haya sobrevivido siempre va a tener la tutela legal del hijo y la capacidad de actuar por él hasta que cumpla la mayoría de edad. Es decir, si se abre una sucesión hereditaria y un ser está en gestación, se va a esperar al nacimiento. Una vez que nazca va a ser heredero, se va a convertir en heredero. La madre tramitará la sucesión hereditaria de ese recién nacido y la madre va a poder administrar esos bienes hasta que cumpla la mayoría de edad. Si las situaciones o circunstancias fueran otras, como ocurre por ejemplo en algunos accidentes, situaciones extremas o de gravedad, ¿qué es lo que se hace? Se les nombra un tutor legal. Seguramente se tiene que buscar primero en el tema de cuidado de los menores la familia ampliada. Puede ser la paterna, la familia paterna o la familia materna. Si no tenemos a los abuelos, estarán los tíos. Y a la vez estos se van a convertir en los tutores legales para administrar esa herencia que hubieran recibido y que podrán disponer de ella recién cuando cumplan la mayoría de edad. ¿Se dan cuenta? Por eso estamos estableciendo ahora esta distinción de la capacidad. Para recibir, para tener capacidad para suceder, para convertirse en heredero, que es una aptitud, que es una idoneidad para recibir una herencia, solamente se necesita estar concebido. Vamos al artículo 1008, por favor, para revisar esto. Para que ustedes constaten que lo que acabo de mencionarles efectivamente está dispuesto en la ley, vamos a leer el artículo 1008. Por favor, léenos el 1008. Capacidad de las personas. Para suceder es preciso existir en el momento de abrirse la sucesión, nacido o concebido. Parágrafo 2. Salvo prueba contraria, se presume concebido en el momento de abrirse la sucesión a quien ha nacido con vida dentro de los 300 días después de muerto el defunto. Parágrafo 3. Los hijos aún no están concebidos todavía de una determinada persona que vive al morir el testador puede ser instituido sucesor. Ya. Acá hay que tomar en cuenta tres consideraciones. Y presten atención allá atrás porque me van a explicar. Ustedes están distraídos. 1008. Capacidad de las personas. Para suceder es preciso existir en el momento de abrirse la sucesión. La existencia de una persona ya está marcada desde el momento de la concepción. La ley amplía esta circunstancia. Ahora otra cosa es, hay que tomar en cuenta otro hecho, que puede ser que esa concepción no llegue a término. Porque ustedes saben que por complicaciones en el parto, en el embarazo, uno puede estar concebido, pero no nacer vivo. El momento del alumbramiento pasa algún desenlace fatal y esa persona muere. Entonces la ley nos da esa posibilidad temporalmente de considerar a ese concebido como heredero, pero obviamente tiene que configurarse su nacimiento con vida para que se convierta en un sucesor, solamente en ese caso. Pero la ley ya amplía y dice que tiene que estar concebido. La ley es la que está indicando esto, ¿ya? Dice, para suceder es preciso existir en el momento de abrirse la sucesión, nacido o concebido. ¿Y por qué hace esta aclaración la ley? Porque imagínense ustedes
de una persona que ha fallecido, si tomamos en cuenta que en este caso la esposa no ha sido del todo leal o no ha actuado de buena fe y se embaraza de otra persona que no es del difunto y nace pasado el término que señala la ley, ella probablemente quisiera o podría hacerlo pasar como heredero del causante, del que ha fallecido. Pero puede ser que dadas esas circunstancias y los elementos que vamos a analizar, esa concepción se haya producido después del fallecimiento del causante o del decuyus. Por lo tanto, no sería un heredero de este. Pero no sería el único caso donde ya algunas mujeres han aprovechado esa circunstancia para esos hijos extramatrimoniales, hacerlos figurar como herederos del causante. ¿Se dan cuenta? Por eso es que la ley dice, para suceder es preciso existir en el momento. Y la existencia, antes de que fallezca el causante, es estando nacido o por lo menos concebido. Eso es lógico, ¿se dan cuenta? Y el parágrafo segundo además aplica una técnica que obviamente es una técnica desactualizada. No se olviden que este código tiene casi 50 años, está llegando a los 50 años, y cuando se legisló el año 76 y el 49 en Italia, nadie conocía de los laboratorios genéticos. De manera que la única manera de probar que ese concebido era un heredero o un sucesor está establecido en el parágrafo segundo, donde dice: salva prueba contraria, se presume concebido en el momento de abrirse la sucesión a quien ha nacido con vida dentro de los 300 días después de muerto el decuyus. Se le da todavía esa opción porque si fuéramos demasiado estrechos y cerrados tendrían que ser esos 9 meses. Pero puede ser, porque se ha dado clínicamente hablando, situaciones en las que esos embarazos se han prolongado más de los 9 meses de gestación. Y ese parámetro que ha establecido la ley es de los 10 meses para considerar que esa persona que ha nacido después de fallecido su padre, luego de 10 meses, sí es su heredero. Pero la ley dice salva prueba contraria. Ese salva prueba contraria hoy en día podemos utilizar muy bien gracias a la tecnología, porque si existen dudas razonables del resto de los herederos, los otros herederos son los que tienen que reclamar esto. Imagínense de una persona que ha fallecido, que era divorciada, tenía hijos en un primer matrimonio, se casa, los famosos sugar daddies que se casan con jovencitas y después rehacen su vida, les llega la muerte antes de que empiecen y resultan con un hijo que es otro heredero. Los hijos del primer matrimonio podrían tener dudas razonables de que ese hijo que ha nacido de la segunda esposa no es el verdadero heredero del decuyus. ¿Se dan cuenta? Por eso acá dice, si dudaran de la ética, de la moral de la segunda esposa, la ley dice salva prueba contraria. Quien no esté de acuerdo y niegue que esa persona que ha nacido sea el sucesor, tiene que demostrar. Antes, la prueba de esa demostración tenía que hacerse a través de otros medios. Se utilizaba la confesión de personas que tenían que decir que la mujer antes del fallecimiento sabían que tenía una relación extramatrimonial, tienen fotos de la persona con la que salía y están seguros de que ese niño que ha nacido no es hijo del causante. Pero probablemente era muy peligrosa esa prueba porque simplemente podrían ser conjeturas, ¿se dan cuenta? En cambio,
cambio, hoy en día ya tenemos prueba completamente científica y categórica por la que no habría manera de establecer o de estar en esas dudas, ¿no? Y los herederos, si fueran del primer matrimonio y tienen a su madrastra y tienen a un hijo que ha nacido luego de que su padre ha muerto, ellos pueden pedir a través de un proceso lógicamente judicial en la vía familiar la exclusión de paternidad, así se llama. No se olviden que a partir del año 2006, con un decreto supremo, Evo Morales permitió que las personas, para que las mujeres y sobre todo acudiendo a que el menor de edad tiene derecho a un nombre, y el nombre supone un nombre y un apellido, antes se hacía el reconocimiento judicial de paternidad. Uno tenía que recurrir al juez, decir fue mi pareja, él es el padre, etc. Ahora, a partir del 2006, con ese decreto supremo que lanza Evo Morales, la madre simplemente tenía que concurrir a la oficialía del registro civil y ponerle el nombre del padre que ella indicaba al oficial o a la autoridad que era el padre. Y nadie puede sospechar de eso hasta que el obligado, porque el padre se convierte en un obligado, tiene responsabilidades con ese hijo, tiene responsabilidades de asistencia, etc. Él tiene que ahora demandar la negación de esa paternidad. Se hace vía judicial ante un juez de familia y la prueba estrella es la prueba genética. Se manda al padre y al hijo a un laboratorio una prueba de sangre y esa es al 99% concluyente y nos dirá si es o no es el hijo. En este caso, si estamos hablando de una persona que ha fallecido y que tiene medios hermanos, y esos medios hermanos están en duda o sospecha de que el que ha nacido no sea verdaderamente su hermano, pueden iniciar ese proceso previamente a llevarse a cabo toda la sucesión hereditaria, que conlleva obviamente después la división de bienes, etc. Antes de que suceda eso, antes de que la madre, una vez que ha dado a luz, corra a una notaría para hacer declarar a ese recién nacido como heredero, los hijos pueden pedir del otro matrimonio, esa tendría que ser la escena o ese tendría que ser el ejemplo más claro, tienen que reclamar por esa filiación. Ellos tienen que pelear esa filiación, o no estarían de acuerdo y tienen que demostrar, ¿ya? A eso se refiere el parágrafo segundo. Pero ese artículo, fíjense, tiene una tercera previsión. Dice, los hijos aún no estando concebidos todavía de una determinada persona que vive al morir el testador, pueden ser instituidos sucesores. ¿Qué creen? ¿Qué ejemplo se les ocurriría a ustedes? ¿A qué situación los conduce esto? ¿Nadie? Fíjense un detalle. La aclaración es la siguiente. Estos dos parágrafos hablan de las dos sucesiones. El parágrafo primero se refiere a la sucesión y el parágrafo segundo a la sucesión legal. No se olviden que la sucesión legal es la que está establecida por la ley. En cambio, fíjense el 3, por eso hay que leer el texto íntegro. Dice, los hijos aún no estando concebidos todavía de una determinada persona que vive al morir el testador, a diferencia del parágrafo 1 y el parágrafo 2, acá recién se nombra la palabra testador. ¿Qué quiere decir? Que este artículo está dividido en dos. Habla
la primera y la segunda parte de la sucesión legal y la tercera parte habla de la sucesión testamentaria. ¿Qué quiere decir? Que en la sucesión legal las reglas las pone la ley y la ley nos dice, para ser considerado heredero tienes que existir nacido o concebido y tu concepción se tiene que producir mínimamente a los 300 días de haber fallecido el causante. Pero el parágrafo tercero nos habla de un tercer tipo o de otra circunstancia. ¿Por qué? Porque si bien hay una sucesión legal, la sucesión legal nos dice, pueden ser herederos aquellas personas que están simplemente concebidas y no han nacido todavía, pero en la sucesión testamentaria, no se olviden, es mucho más amplia. La sucesión testamentaria le da la opción al testador que no tiene herederos forzosos de instituir herederos que todavía no han nacido. Por ejemplo, si yo no tuviera herederos forzosos de ninguna clase, pero sí tengo a mis hermanos, yo les digo a mis hermanos, voy a nombrar mi heredero en mi testamento al primer hijo que tengas tú de mi hermano. Puede ser que con mi hermano yo tenga una relación muy estrecha, muy cercana, lo quiera demasiado a mi hermano, pero no tengo el mismo cariño por mi cuñada. ¿Se dan cuenta? Y no le voy a dejar nada a mi cuñado o pensar que le voy a dejar algo de lo que ella podría aprovecharse de mi patrimonio. Entonces le digo, a quien voy a nombrar heredero o mi sucesor va a ser a tu hijo, a mi sobrino. ¿Se dan cuenta? Por eso dice, los hijos aún no estando concebidos. Acá es una simple expectativa de una determinada persona que vive al morir el testador, vive mi hermano. Mi hermano recién se ha casado, no ha tenido un hijo. Puede ser mi deseo de última voluntad en mi testamento decir, vas a tener un hijo en algún momento y a él lo voy a designar mi sucesor. Si nace con vida, va a ser mi heredero, pero probablemente mi hermano resulta que no puede concebir, no tiene hijos, ese testamento directamente es ineficaz. ¿Y qué pasa con mi patrimonio? Entonces mi patrimonio ya no se rige por las reglas de la sucesión testamentaria, sino por las reglas de la sucesión legal. Entonces, no tuve la opción de tener un sobrino, quien se convierte en heredero ha quedado mi hermano, probablemente a mi muerte, mi hermano siga los trámites de la sucesión hereditaria de lo que he dejado y él se convierta en titular de mi herencia. ¿Se dan cuenta? Esas son las previsiones que ha tomado el legislador. De esta manera es como tenemos que entender este artículo 1008. Lo vamos a completar solo en la primera parte que yo se las voy a leer del 1121, que también habla de la sucesión testamentaria. Fíjense cómo un artículo que aparentemente tiene 3 parágrafos puede ser tan amplio en su interpretación. Podemos sacar varias interpretaciones, varias conclusiones de un solo artículo. El artículo 1121 dice, de hecho, si ustedes se fijan por encima, ¿por qué está llegando usted a esta hora? ¿Por qué está llegando a esta hora? Ya son casi las 8:30. ¿Qué está batido? Ay, pasa. Dice, regla general. De hecho, el título dice, la capacidad para recibir por testamento. Está hablando específicamente de la capacidad que hay que tener para recibir por testamento. Regla general, parágrafo primero. No vamos a entrar al parágrafo segundo porque esto habla de otros sucesores. Toda persona puede recibir por testamento, excepto si está desheredada o es incapaz o indigna para ese efecto. Acá hay otro detalle, y es al que ustedes van a entrar la siguiente clase. Toda persona, la regla dice, toda persona puede recibir por testamento, no hay un límite. Todas las personas somos potenciales sucesores
testamentarios. Podemos tener un tío, podemos tener un gran amigo, podemos tener un pariente que nos mencione y nos incorpore dentro de su testamento, excepto, dice, ¿cuál es la excepción a esa regla? Si está desheredada esa persona o es incapaz o indigna para ese efecto. Y ustedes precisamente van a averiguar las causales de indignidad por las que uno queda al margen de una sucesión testamentaria. Y de eso vamos a hablar la siguiente clase. Bien. Haciendo un resumen entonces, vamos a establecer que los requisitos válidos, dime Max. Doctorita, cuando hablamos aquí de desheredar, se encuentra en estado desheredado, ¿hace referencia a la incapacidad o es una causal de incapacidad? La desheredación te hace incapaz para recibir por testamento. Por eso dice, fíjate, toda persona puede recibir por testamento, excepto si está desheredada o es incapaz o indigna para ese efecto. La desheredación y la incapacidad son formas, la desheredación y la indignidad son maneras de hacerte incapaz para suceder, para convertirte en heredero. Pero eso, ¿quién lo concluye? ¿Lo concluye la propia persona? Me voy a adelantar. Obviamente ustedes están averiguando la indignidad y los que me tienen que decir eso son ustedes, la siguiente clase, no me puedo adelantar. Ustedes me tienen que decir quién concluye la indignidad. Pero en el caso de la desheredación es por testamento. La desheredación solo procede por testamento con un complemento de un proceso judicial. Lamentablemente la desheredación es así de larga. A veces cuando escuchamos en un programa de televisión, en una novela, dice, no vas a entrar porque no vas a ser parte de mis bienes porque te voy a desheredar. No escuchamos ese término. Y a veces parece que solamente necesitamos hacer el testamento y decir, desde este momento queda desheredado. Parece muy sencillo, pero no es así. Vamos a ver luego en el segundo parcial que la desheredación comprende primero una declaración de voluntad establecida en el testamento, pero luego cuando ese testamento se abre y se lee, los herederos están obligados a demandar en la vía civil la ratificación de esa desheredación. Y tienen solamente el plazo de 2 años, ¿te das cuenta? Y caduca, es decir, si tenías un testamento donde se desheredaba a alguien y tú no has utilizado la vía legal en esos 2 años, esa persona no ha quedado desheredada y válidamente se puede convertir en un heredero a través de la vía legal, de la sucesión legal. Eso vamos a revisar en la desheredación, ¿ya? Pero es un adelanto para responder la duda de su compañero. De manera que los requisitos para convertirnos en herederos es haber nacido con vida, tienen que aclarar esto entre paréntesis, o estar concebidos. Contar con existencia real a través del nacimiento y estar con vida o haber nacido vivo. Eso es lo esencial para contar con esta capacidad jurídica. Ahora, estos 3 puntos que vamos a ver a continuación son puntos referenciales, son puntos doctrinales que nacen a raíz de este artículo 1008, parágrafo 2, porque el 1008, parágrafo 2 nos dice, salvo prueba contraria, se considera concebido aquella persona, ha nacido aquella persona que nace con vida dentro de los 300 días de fallecido el de cuyos. Esa era la única prueba que teníamos para establecer la filiación de esa persona y su carácter de sucesor. Y a raíz de eso, la doctrina no se iba a contentar simplemente con ese apartado del código, sino que tenía que realizar y abundar una explicación. Por eso nos dice que la determinación de la existencia de una persona se hace a través de 2 fases, de la existencia natural del ser y de la existencia legal del ser. Biológicamente hablando, una persona, para todos los efectos civiles,
Se la considera como tal desde el instante del hecho biológico de la concepción. Y este precepto a ustedes les va a servir incluso en materia familiar. ¿Por qué? Porque hay hijos que están concebidos en el vientre, que los padres se han separado, no han llegado a formalizar una vida en común, no han hecho un matrimonio, pero tienen un ser en gestación. Y ese ser en gestación ya tiene derecho a la asistencia familiar. ¿Se dan cuenta? Entonces, ya hay asistencia para el concebido, eso van a ver en materia familiar. Se pueden hacer ahora acuerdos transaccionales donde el padre reconoce que es el hijo y que le va a pasar primero una asistencia a la madre que está en gestación, va a cubrir atenciones médicas, parto, etcétera, hasta que el niño nace con vida y ese beneficio se traslada directamente en su favor. Por eso que esta existencia natural del ser es importante y sus dimensiones se aplican tanto al área civil como al área familiar. Y propiamente la existencia legal del ser se va a concretar con el nacimiento, pero ese nacimiento con vida, ¿no? Y a partir de ese momento somos seres que tenemos capacidad jurídica y vamos a ir en algún momento a tener una capacidad de goce o de ejercicio. En algún momento vamos a llegar a completar nuestro desarrollo. La ley nos va a amparar y nos va a dar la posibilidad de adquirir derechos, contraer obligaciones y manejar nuestra propia vida. Lo que les decía cuando leíamos el artículo 1008, que ahora basta con ir a un laboratorio y tenemos una prueba genética que consiste en la extracción de sangre o utilizar otro material genético. ¿Cuál sería? Cabellos, saliva, piezas dentales, exactamente, para demostrar si una persona tiene relación filial con otra. Sin embargo, en base a la única referencia que tenemos del artículo 1008 en el parágrafo segundo, tenemos que trabajar en base a esta teoría de la viabilidad y la teoría de la vitalidad. La teoría de la viabilidad nos decía, para poder ser realmente herederos de una persona que ha fallecido, esos hijos deben estar concebidos y deben nacer dentro de los 10 meses. Porque si ustedes calculan esos 300 días de los que habla la norma del artículo 1008, no son otra cosa que esos 10 meses. Nacías fuera de ese término y no podías ser considerado heredero de esa persona que había fallecido. Y si a eso los potenciales herederos añadían prueba como la que les he indicado, prueba testifical de que esa madre tenía otra pareja, salía con otra persona, etc., desmoronaban la posibilidad de que pueda ser declarado heredero. Esta teoría resulta siendo la teoría en ese entonces, estamos hablando hace más de 40 años, la teoría que le daba más fuerza a la sucesión hereditaria. En cambio, la teoría de la vitalidad simplemente no establecía parámetros en relación de tiempo ni de cronología y nos decía, para ser considerado una persona que tenga derecho a la sucesión, simplemente tenía que nacer con vida. ¿Se dan cuenta? Simplemente, esta era una concepción demasiado amplia, simplemente nacer con vida. Obviamente, ni el propio legislador de aquel entonces se atrevió a seguir o ser signatario de esta teoría porque el artículo 1008, les vuelvo a repetir, en el parágrafo segundo nos pone un plazo, nos habla de 300 días. No nos dice es suficiente nacer con vida luego del fallecimiento del decuyus. Y si nace con vida luego de 2 años de que ha muerto el decuyus, ¿sería su hijo? Estaría como ese chiste de un señor que le va y le dice al médico que es infértil.
y él está preocupado porque piensa que les va a transmitir por herencia a sus hijos. ¿Han escuchado ese chiste? Bien, entonces, en este caso, lo mismo, la ley no aplica este criterio que es mucho más amplio, ¿ya? Por eso hablamos de cómputo civil sobre la concepción. Lastimosamente, mientras no entremos a revisar en la legislación estos parámetros y los hagamos más acordes a los tiempos en los que estamos viviendo, y nadie plantee la reconducción de estos artículos en la Asamblea Legislativa en el Código Civil, nos quedamos con este cómputo civil. El Código nos habla de 300 días como máximo. ¿Cuál sería el mínimo? Para la doctrina ese mínimo son 150 días. Que en todo caso la preocupación es que nazca después, no que nazca antes, ¿verdad? Los 150 días resultan ser del cálculo que ha establecido la propia medicina, que a partir de los 5 meses una persona, una mujer gestante, sí puede tener un producto que tenga vida. Entonces, que pueden hacer. Y los casos seguramente abundan de estos ejemplos de personas que han nacido con 5 meses y han sobrevivido, ¿no? Entonces, pero la ley ha establecido ese parámetro de los 300 días y la doctrina nos amplía el margen para decirnos que en el cómputo civil de la sucesión hereditaria hay una gestación mínima y una gestación máxima. ¿Bien? De manera que a partir de este capítulo lo que hemos establecido es la capacidad, y en resumen tendríamos que decir, en resumen de todo este tema o en resumen de toda la explicación, que para ser herederos lo que necesitamos es demostrar una existencia, nacidos o concebidos, ¿sí? Y que luego se tiene que concretar esa concepción a partir de los 300 días. Nuestro artículo central en este tema básicamente redunda alrededor del artículo 1008. El 1008 es nuestro referente para hablar de esta capacidad. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Ustedes, la próxima clase, son los que me van a hablar de la incapacidad y de uno de los ejemplos de la incapacidad que resulta siendo la indignidad. Si no hay preguntas, pásenme por favor la lista de asistencia. Después se completan, ¿ya? Les llamo ahora, y ustedes prestan atención nada más que un minuto. Llanos González, Mamani Katari, presente. Vargas Quintana, Achacoyo Calle, Ordóñez Cerrudo,